This meeting is being recorded. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana. Ya estamos empezando, bueno, como se darán cuenta, un nuevo mes, junio, así que bueno, deseo que a todos nos vaya bien, que se solucionen los problemas, porque como verán, esta es ya nuestra tercera semana en virtualidad, me parece, así que bueno, que se arregle todo en nuestra ciudad y esperamos volver a la presencialidad cuando inicie precisamente pues ya nuestro hito número 4, ¿no? Pero hasta eso, nosotros vamos a seguir generando nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y para ello vamos a generar la clase de hoy el tema que hace relación a los trastornos hemodinámicos. Antes de dar inicio a la misma, quiero por favor que me corroboren que están viendo la pantalla y que también me escuchan, por favor. Se ve, Sí, se doctora. Se Muy ve, bien. doc. Ok, entonces vamos a generar nuestro avance y luego voy a pedirles por favor que para el control de la lista un ratito me enciendan todos sus camaritas y consideremos nuestra lista ya de la clase teórica. Em, Antes de empezar esta partecita del contexto teórico, también quiero hacerles una solicitud, ¿ya? Es bien importante que vayamos generando también paralelamente nuestro cuadernillo de prácticas, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que hay un contexto laboratorial. eh, entonces, en ese sentido, es lo que hacíamos en laboratorios, nuestro cuadernillo. Así que les voy a pedir que de forma independiente, cada quien en el avance que pueda hacerlo, vaya generando principalmente el tema de neoplasias, que era en el que habíamos quedado. Entonces, neoplasias, por favor, si lo pueden ir realizando. Y ustedes van a ver que hay 3 prácticas anexas, ¿ya? De temas que, por supuesto, sí son muy importantes para la materia y que también es importante conocerlas, ¿ya? Entonces también, ¿no? O sea, de forma asincrónica pueden ir realizando, sobre todo el tema de neoplasias, porque es parte de lo que hemos generado también en este hito. Y si gustan, pueden ir adelantando el siguiente tema también, ¿ya? Esto con el afán de que no entremos en ningún tipo de desfaz en lo que es también el avance de nuestro cuadernillo, ¿ya? No sabemos si vamos a volver todavía a presencialidad. Por lo que se escucha en las noticias de esta semana, parece que no va a ser viable retornar, pero de pronto las cosas mejoran, ¿no es cierto? Después de este largo feriado que vamos a tener. Entonces, para eso ya tendríamos como generado un avance de nuestro cuadernillo y eso les va a ayudar mucho, pues para lo que ya viene a ser nuestro hito 5. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que obviamente de manera independiente, según sus tiempos y disposición que ustedes utilicen de él, pues vayan avanzando también en nuestro cuadernillo, ¿ya? Por favor. Eso para no generar desfase, ¿ya? En la materia. Muy bien, entonces hoy vamos a generar nuestro tema de trastornos hemodinámicos. Y para tal efecto, como siempre, vamos a introducirnos en el tema, indicando que lo hemos repetido a lo largo de toda la asignatura, ¿cierto? Nosotros, como organismos, como seres humanos vivientes, tenemos un sistema que funciona bajo normalidad, ¿cierto? Y esa normalidad, ese equilibrio, precisamente hace que exista un excelente desempeño, un buen funcionamiento por parte de nuestras células, ¿no? O sea, de nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas. Pero esto, y obviamente extrapolado a lo que son los trastornos hemodinámicos, no solo van a depender exclusivamente de la circulación sanguínea. Hay otros factores, ¿sí? O sea, tiene que haber, por supuesto, una buena integración de esta circulación sanguínea, pero paralelamente también se requiere que haya pues un proceso de equilibrio, un proceso de homeostasis en los líquidos que circulan en nuestro cuerpo en general, ¿ya? Y entonces aquí me voy a permitir remontarles a ciertos criterios que por supuesto los han aprendido en su primer año de formación en la universidad. Y en este caso vamos a hablar del sistema cardiovascular, ¿ya? Cuando nosotros hacemos mención de este sistema, lo primero que debemos recordar es que cuando se dice sistema cardiovascular, nosotros entendemos que está conformado por corazón, por arterias y por capilares. O sea, esos son los elementos que básicamente forman, ¿sí? El sistema cardiovascular. Corazón,
arterias, capilares, venas, ¿ya? Otro dato importante que también hay que recordar, que parte del sistema cardiovascular está formado por lo que se denomina la circulación pulmonar y la circulación general, ¿no? Y también es importante recordar que está lo que hace referencia al sistema vascular de tipo linfático. Ahora, con esa breve introducción, si nosotros hablamos de qué alteraciones y qué cambios surgen a partir de estos elementos circulatorios, podríamos clasificar para que sea de una manera más fácil su aprendizaje a los trastornos circulatorios en 6 principales cambios o alteraciones. Al primero lo vamos a denominar edema, al segundo lo vamos a denominar hiperemia, al tercero hemorragia, al cuarto trombosis, al quinto embolia y a nuestra última clasificación llamaremos infarto. Entonces estamos viendo que edema, hiperemia, hemorragia, trombosis, embolia e infarto pertenecen a la clasificación de los trastornos circulatorios. Muy bien, entonces ahora de forma un tanto más específica vamos a ir hablando de cada una de estas clasificaciones. Empezando por edema. Entonces, en la imagen ustedes pueden apreciar este caso clínico donde lo primero que llamaría nuestra atención a la inspección, es decir, viendo al paciente, es que claramente hay un aumento de volumen, ¿cierto? En una de sus piernas, en una de sus extremidades inferiores si la comparamos con la otra, ¿no? Porque eso es lo que hacemos con la inspección, ¿no? Comparar, ver, lado derecho, lado izquierdo, eso hace la semiología, ¿no? Ver, comparar. Entonces vemos que una extremidad inferior, una pierna, claramente tiene un tamaño, incluso podríamos decir hasta el doble de lo normal. Entonces, y en ese contexto, cuando se hace mención a un edema, estamos hablando de que edema es el aumento del líquido, pero ¿dónde tiene que haber este incremento de líquido? En el intersticio de los tejidos. Pero también puede haber este aumento, este incremento de líquido en cavidades. Entonces, aumenta el líquido en el intersticio de tejidos, aumenta el líquido en cavidades. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Qué justifica este aumento de líquido? Debido a que existe permeabilización a nivel de los vasos. Eso genera un edema. Bien, entonces ya sabemos qué es un edema. Ahora vamos a aprender que existen 2 tipos de edema, ¿ya? A los cuales denominamos al primero edema inflamatorio y al segundo vamos a denominar edema no inflamatorio. El edema inflamatorio está constituido por lo que hemos aprendido hace un par de hitos que se llama exudado. En cambio, un edema no inflamatorio es el que va a estar constituido por lo que se llama trasudado. Ok, ahora ya sabemos qué es un edema, ya sabemos cómo se clasifica un edema y ahora vamos a ver dónde se encuentran estos edemas, ¿no? Según la localización, según la región donde esté este aumento de líquido. Muy bien, entonces podemos hallar, por ejemplo, edema a nivel del tórax y ahí se denominaría esta alteración o cambio o este tipo de edema hidrotórax, ¿ya? Si está en el peritoneo, nosotros llamaríamos hidroperitoneo, conocido también con el término ascitis. Ok. Puede haber también a nivel del pericardio, entonces llamaríamos nosotros hidropericardio. A nivel de los riñones, entonces hidronefrosis. Ahora, aquí, cuando este edema es generalizado, es decir, no está solo en una estructura, ahí se denomina anasarca. Entonces, anasarca quiere decir que es un edema generalizado. Otro ejemplo podría ser un edema periorbitario.
Bien, entonces estamos entendiendo que según la localización donde se presenten, pues también van llevando sus distintos nombres. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cómo nosotros clínicamente podemos apreciar que sí, este paciente tiene un edema? ¿Ya? Entonces, para verificar clínicamente, se utiliza lo que se conoce con el nombre de signo de Godet. Godet. Entonces, ¿cómo se ve esta forma, esta morfología de un edema? Una persona, el clínico, hace presión con su dedo pulgar, ¿sí? Y ustedes observen, aquí les pongo imágenes para que se entienda, que al hacer presión con el dedo pulgar en el área que tú observas que hay un edema, se forma precisamente esta fobia bastante bien circunscrita, ¿sí? Es una especie de depresión que se ha formado a nivel de la estructura donde está el edema. A eso se llama el signo de Godet. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué es un linfoedema? Un linfoedema es una obstrucción de tipo linfática. Y aquí les pongo algunos casos clínicos. De pronto ustedes han visto en televisión, en algún documental, por ejemplo. Esto es muy frecuente, sobre todo en África, donde claramente observan ustedes que hay pues estas extremidades inferiores o existen estas extremidades inferiores con un gran aumento de volumen, de tamaño, ¿no? Si comparamos ambos miembros inferiores, tienen un aumento de tamaño. Ok, a este tipo de linfoedema se le conoce como elefantiasis, ¿no? Porque se hace una analogía con el tamaño, forma y volumen de lo que tienen los elefantes, ¿no? En sus patas, ¿ya? A esta elefantiasis también se le conoce con el nombre de filariasis. Filariasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la filaria es un parásito, ¿bien? O sea, es decir, es un microorganismo, es un agente biológico. Y este parásito va a estar ubicado en los linfáticos, en este caso, ¿a qué nivel? De los miembros inferiores. Y al instalarse a este nivel de los linfáticos, lo que hace es impedir, o sea, actúa obstruyendo precisamente el paso, ¿no? Y esto, como ven ustedes en los casos clínicos, se manifiesta produciendo precisamente un edema, ¿ya? Un edema generalizado. Ahora, no solamente se puede presentar a nivel de los miembros inferiores, se sabe de muchos casos clínicos que también se presenta a nivel del aparato genital masculino y femenino. Bien, vamos a la segunda división de nuestra clasificación y acá vamos a revisar lo que hace referencia a la hiperemia y a la congestión. Entonces, cuando estamos hablando de hiperemia y congestión, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? En palabras sencillas para que las recuerden. Es el aumento, es el incremento local del volumen de la cantidad de sangre en un tejido determinado. Esto se genera siempre en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y como se va a presentar este aumento, localizado de volumen en un tejido dentro de los vasos sanguíneos, lo que se observa es que estos vasos sanguíneos van a presentarse dilatados. Ahora, en este mismo contexto, ya cuando estamos hablando de hiperemia y congestión, entonces resulta que hay lo que se conoce como una hiperemia activa o de tipo activo. Esto quiere decir, esta hiperemia activa quiere decir que hay un incremento precisamente del flujo sanguíneo en un área particular, ¿ya? Entonces, si lo pensamos bien, puede existir claramente dos tipos de hiperemia activa. Aquella que esté relacionada a factores fisiológicos y aquella que esté relacionada a factores patológicos. Entonces, si decimos fisiológicos, por ejemplo, ¿no?
una persona que se ejercita en el gimnasio, en casita, qué sé yo, hace ejercicios. ¿Qué pasa cuando uno hace ejercicios? Cuando uno empieza a caminar por 1 hora, poquito más, o empiezas a hacer aeróbico, zumba, empiezas a levantar pesas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa por contexto natural? Existe el rubor a nivel de nuestra carita, ¿no es cierto? Nos ruborizamos, sobre todo a nivel de las mejillas. ¿Por qué? Porque como lo hemos aprendido en el tema de inflamación, este rubor se da porque claramente hay una descarga de adrenalina y eso explica por qué nos ruborizamos cuando hacemos ejercicio. Pero también hemos aprendido que este rubor no solamente está vinculado a lo normal, a lo fisiológico. Hemos aprendido también que hay factores patológicos que se ven reflejados clínicamente con el rubor o la ruborización. Por ejemplo, los procesos inflamatorios, ¿cierto? O, por ejemplo, estar expuestos también al sol, porque si uno no se coloca un protector para estos rayos ultravioleta, ¿qué pasa? ¿Sí? Existe pues este factor patológico que vendría a ser el sol, ¿sí? Que va a activar precisamente este tipo de hiperemia por factor patológico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de esta hiperemia activa, entonces estamos indicando que hay un mayor flujo de sangre a nivel de las arterias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo, ¿no? Este casito clínico a su derecha. Entonces, observen, hay un área enrojecida en las mejillas, ¿verdad? ¿Y esto cómo se justifica? ¿Por qué se justifica? Porque precisamente los tejidos se observan mucho más enrojecidos porque toda la sangre que está a este nivel es sangre oxigenada, ¿no? Y eso hace pues que esté más rojita esa área. Entonces ya sabemos que la hiperemia activa puede ser por 2 factores, uno netamente fisiológico, por ejemplo, al hacer ejercicios, y uno que está vinculado a factores patológicos, por ejemplo, inflamación, exposiciones solares, etc. Bien, ahora, no solo está la hiperemia activa, nosotros tenemos también dentro de esta clasificación lo que es la hiperemia pasiva. Entonces, la hiperemia pasiva en realidad está generada por otro tipo de factores. En este caso son factores de tipo mecánico. Y estos factores mecánicos inducen a cambios en el retorno venoso, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El paciente va a presentar ciertas características clínicas, como por ejemplo cianosis, ¿no? Ingurgitación en venas yugulares, hay una dilatación a nivel del hígado, está lo que es la ascitis, obviamente va a haber un edema, y todo esto se ve reflejado ¿en qué? En que exista una presión venosa muy elevada. Entonces, la hiperemia pasiva, en facilito, para que lo recuerden, va a ser cuando existe un mayor flujo de sangre en las venas. Y los tejidos se van a observar, en este caso, de tipo cianóticos. Cuando decimos cianóticos, lo que tienen que recordar al instante es que estamos hablando de una coloración azul, azulada. Muy bien. Ahora, la hemorragia. Bien, hemorragia, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Cuál es el significado de hemorragia? Es la salida de la sangre del sistema vascular. Eso es una hemorragia, ¿no? Así facilito para que se acuerden. Salida de sangre del sistema vascular. Eso es. Ahora, si esta sangre sale al exterior, entonces se llama hemorragia externa. Ahora, si esta hemorragia es interna, quiere decir que esta sangre se acumula en el intersticio. Y entonces, según la cavidad, puede haber, por ejemplo, esta hemorragia interna en el hemopericardio,
hemotórax o hemoperitoneo, ¿no? Porque esto nos está hablando de esta hemorragia interna acumulada, ¿no? En el intersticio según los lugares donde se hallen las mismas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la etiología? ¿No? La causa, quiero decir, de las hemorragias, ¿no? Entonces, muchas veces esta sangre, esta hemorragia externa, interna, puede ser por traumatismos, ¿cierto? Nos ha pasado muchas veces que por ejemplo, ¿no? Por una herida cortante, porque hemos usado algo punzante o por una herida de tipo contusa, pues se ha generado esta salida, ¿no? De sangre. Puede haber también otra causa, ¿no? Otra etiología. Y esta está más bien vinculada a lesiones que destruyen los vasos. Por ejemplo, enfermedades de tipo inflamatoria, o como veíamos la clase anterior, ¿cierto? O las dos clases anteriores que hemos hecho referencia a neoplasias. Entonces, también hemos aprendido que existe daño a nivel de las células que conforman la sangre. Y aquello, pues, va a generar lesión, daño en estos vasos, por ejemplo, en neoplasias malignas. Existe otro tipo de causas y estas están vinculadas más bien al carácter de tipo congénito, ¿no? Y estas lesiones congénitas de los vasos se denominan como aneurismas. Y desde ya, por supuesto, sabemos también que hay otro grupo de enfermedades, ¿no? O alteraciones que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Entonces, aquí estamos citando al menos 4 parámetros, ¿no? De las causas de la hemorragia. Ahora, según la localización de esta hemorragia, también recibe un nombre muy particular, ¿no? Un nombre propio. Entonces, aquí les explico algunas de ellas, ¿no? Las hemorragias, según su localización, reciben nombres particulares o terminología más bien apropiada, como por ejemplo un hematoma, ¿sí? Bien, ¿qué es un hematoma? Con seguridad, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido un hematoma, ¿sí? Un hematoma es el aumento del volumen en un área porque hay acumulación de sangre en ese espacio, ¿no? En ese espacio extravascular, y esto se hace muy visible. Por ejemplo, cuando hay hematomas en el tejido subcutáneo, como vemos en este caso clínico derecho superior. Entonces, hematoma, vamos a definirlo como un aumento de volumen por acumulación de sangre en el espacio extravascular. Los hematomas son visibles, uno clínicamente puede verlos, desde ya también van cambiando de color. Si ustedes recuerdan haberse hecho un golpe, ¿no? Y les ha generado un hematoma, ustedes van a recordar que en ese hematoma hay cambios de colores, ¿cierto? Primero está rojizo, luego se torna un tanto más violeta, más azulado, amarillo, o sea, va cambiando, ¿no es cierto? De color cuando uno se hace un hematoma. También podemos denominar con nombre propio a lo que se llaman las petequias, ¿ya? Las petequias son hemorragias de tipo interna, ¿ya? Y las petequias se pueden dar tanto a nivel de la piel como también se pueden generar a nivel de las mucosas, ¿no? ¿Cuál es la característica más relevante que tienes que acordarte de las petequias? Que las petequias se ven como puntitos, ¿ya? Como cabecitas de alfiler, así, chiquititas, puntiformes se llama eso, ¿no? O sea, las petequias tienen un aspecto puntiforme. ¿Cuánto miden? Porque es bien importante saber cómo se observan y cuánto miden. Eso lo vamos a aprender el siguiente semestre en patología, ¿ya? Es súper importante poder realmente describir lo más específicamente de estas lesiones para entender y clasificarlas en categorías. Entonces, las petequias son muy chiquititas porque miden 1 milímetro, ¿ya? Ok, muy bien. A ver. Hematomas, petequias. Equimosis. Entonces, a la equimosis
se la define como una hemorragia de tipo interna. Se da en la piel, como estamos viendo en el caso clínico izquierdo, pero la equimosis también se puede dar, como estamos viendo en el caso clínico derecho, a nivel de mucosas, ¿sí? Entonces, la equimosis se representa como placas, ¿ya? Como placas que son de bordes bastante irregulares. O sea, si ustedes observan estos casos clínicos, independientemente sea en piel en el caso clínico izquierdo o sea en mucosa en el caso clínico derecho, ustedes vean que sus bordes realmente son bastante irregulares, no hay una simetría. Ya es una característica también importante para entender la diferencia con lo que viene a ser la equimosis. Muy bien. Ahora, también es importante aprender estos términos, ¿ya? Como por ejemplo, estaríamos hablando, ay, perdón, me pasé una. Aquí. La gingivorragia, porque es algo que nosotros usamos mucho en nuestra terminología odontológica. Gingivorragia. Gingivo quiere decir encía, ¿no es cierto? Entonces, es una hemorragia en las encías. Gingivorragia, hemorragia de las encías. Epistaxis quiere decir que hay una hemorragia nasal. Entonces, hay que aprender estos términos para hablar con propiedad, ¿no es cierto? O sea, a partir de ahora ya no pueden decir, pues, me está saliendo sangre de la nariz. No, tengo una epistaxis. ¿Ok? Bien. Hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es expulsar sangre por la boca. ¿Sí? Entonces, expulsar la sangre por la boca y esta sangre en realidad viene, o sea, su origen de esta sangre es a partir de las vías respiratorias. Y a esto llamamos hemoptisis. Hematuria. Entonces, hematuria es cuando en la micción encontramos presencia de sangre. ¿Sí? Quiere decir, en la orina hay sangre. Hematuria es presencia de sangre en orina. Ok, entonces, muy vinculado al tema que estamos hablando, que son trastornos hemodinámicos, está pues una definición que no se pueden olvidar después de esta clase, ¿sí? Es hemostasia. Hemostasia se define como un conjunto de mecanismos por los cuales la sangre tiene la capacidad de mantenerse líquida. Cuando decimos líquida, quiere decir sin presencia de coágulos dentro del árbol vascular. Eso por definición es hemostasia. Les repito nuevamente para aquellos que están tomando apuntes. Hemostasia se define como un conjunto de mecanismos por los cuales la sangre se mantiene líquida, es decir, sin coágulos, dentro del árbol vascular. Eso es hemostasia. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de la hemostasia? Escúchame una cosita, si se acaba la reunión, por favor, nos vamos a conectar a una más. ¿Cuáles son los tiempos de la hemostasia? Entonces, existe lo que se llama la hemostasia primaria y lo que se llama la hemostasia secundaria. Primaria, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer paso de esta hemostasia primaria? Que exista un espasmo vascular. Segundo, después de haberse generado el espasmo vascular, se forma el famoso tapón plaquetario. ¿Para qué? Para que en un paso subsecuente, que es la hemostasia secundaria, después de haberse formado el tapón plaquetario, se forme precisamente un coágulo sanguíneo. ¿Recuerdan que cuando hemos llevado el tema de reparación,
decíamos, ¿no? Y mencionábamos la importancia de que se genere un coágulo. Cuando hemos llevado el tipo de reparación de tejido óseo, ¿se acuerdan que lo hemos explicado por días, por semanas e incluso por meses? ¿Cómo es que repara todo este tejido? Pero que realmente lo fundamental era la formación del coágulo posexodoncia, ¿no es cierto? Motivo por el cual recomendábamos que el paciente no escupa al menos por los primeros 20 o 30 minutos, ¿verdad? Por eso, porque realmente se requiere que haya una formación de coágulo sanguíneo. Y finalmente, en la hemostasia secundaria, debe haber una proliferación de tejido fibroso. Esos son los tiempos en los que se va a generar tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es importante de recordar? Que siempre y cuando hay una ruptura del endotelio vascular, es necesario este proceso de la hemostasia primaria y secundaria. Ok. Entonces, lo primero que pasa es, tiene que haber obviamente, una ruptura del endotelio. Como paso siguiente a la ruptura del endotelio, lo que va a existir como paso 2 es lo siguiente, ¿no? Tiene que haber la agregación plaquetaria. Necesariamente tienen que agregarse nuestras plaquetas. Eso es un fenómeno, un requisito, ¿ya? Después de aquello, ¿qué debe generarse? La formación de nuestro coágulo sanguíneo. ¿Por qué? Porque es altamente protector. Ahora, obviamente no siempre se da esto, ¿no? Hemos visto este equilibrio, la hemostasis se irrumpe, ¿no? Entonces, sí hay factores, ¿no?, que contribuyen a que se detenga la hemorragia, ¿no? O se detenga, pues, esta producción de trombosis. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son estos factores que ayudan a detener la hemorragia? Primero, por supuesto, ya lo hemos analizado en capítulos anteriores, las plaquetas, ¿no? O trombocitos. Detienen la hemorragia, ¿no? O la producción de trombosis, también el plasma, los factores de coagulación y los factores vasculares. Entonces, sí, afortunadamente, hay pues elementos que coadyuvan a que se detengan los procesos de hemorragia, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos sin vida, ¿verdad? Ok, a ver, repasemos un poquito cosas que ya sabemos, pero que debemos recordar para este tema. Por ejemplo, las plaquetas, ¿no? Trombocitos. Las plaquetas no son células, son consideradas por definición como discos protoplasmáticos. ¿Y qué pasa? Que no tienen núcleo, ¿no? ¿Por qué aquí, o sea, hacemos referencia a aquello, ¿no? Al hecho de que no sean células? Porque las plaquetas son el producto, es decir, son el resultado de la fragmentación citoplasmática, ¿no? ¿De quiénes? De los megacariocitos que se han producido a nivel de la médula. Por eso es que se dice que no son básicamente, pues, células. Tienen un diámetro de 2 a 4, cantidad, esto es súper importante, porque lo normal de las plaquetas es de 150,000 hasta 300,000 por milímetro cúbico, o sea, ese es el parámetro normal, ¿ya? De toda esta cantidad o de todo este parámetro normal, 1/3 de las plaquetas se secuestra, es decir, están a nivel del vaso, ¿ya? Y el resto, los 2/3 restantes de las plaquetas se encuentran pues circulando, ¿ya? Y otro dato no menos importante es considerar cuánto viven, ¿no? O sea, las plaquetas, cuánto tiempo de vida tienen. Entonces, tienen en realidad una vida media, ¿no? Porque solo las plaquetas duran o están circulando entre una semana, 7 días, hasta 10 días. Por lo tanto, son consideradas como de vida media. Ahora, miren,
Aquí les pongo como el resumen de algo que pues ya conocen, pero tienen que recordarlo, ¿sí? Por eso se los retroalimento en esta clase, porque es súper importante que ustedes recuerden los factores de coagulación, ¿ya? Los factores de coagulación se enuncian con números romanos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene un nombre, entonces de forma muy rapidita les voy a recordar, ¿ya? El factor 1 se llama fibrinógeno. El factor 2 se llama protrombina. El factor 3 se llama tromboplastina. El 4 es el del calcio. El 5 es el del factor lábil, conocida como proacelerina. El factor 6 no tiene un nombre asignado, ¿ya? El factor 7 se llama proconvertina. Cuando nosotros hablamos del factor 8, estamos hablando del factor antihemofílico, ¿ya? Conocido seguramente por ustedes o lo recuerdan mejor como factor de von Willebrand. El factor 9 es el conocido como factor de Christmas. El 10, conocido como el factor Stuart-Prower. El 11. El 11 es el factor precursor de la tromboplastina, es decir, miren, del 3, ¿no es cierto? El 12 es el factor de Hagemann. El 13 es el factor estabilizador de fibrina, conocido como el famoso FSF. Y también dentro de estos factores de coagulación, vamos a tener lo que se conoce como la proteína C y la proteína S, ¿ya? Yo sé que esto ya lo han revisado, pero me parecía como fundamental retroalimentar esta partecita de que evidentemente dentro de estos factores, cada uno tiene un nombre, ¿cierto? Eh, y que cada uno está representado también por un contexto, pues, de un número romano, ¿ya? Entonces, esto, mis queridas y queridos, tienen que retroalimentarlo, recordarlo, reestudiarlo, porque forma parte del entendimiento de este tema de trastornos hemodinámicos, ¿ya? Entonces, el tiempo de esta primera reunión se nos está acabando, queda un minutito. Les voy a pedir, por favor, que nos reincorporemos a una segunda reunión para poder continuar con nuestro tema, ¿ok? Voy a dejar de compartir esto y nos reencontramos entonces en una segunda parte de la clase, por favor. Ok. The recording has stopped.
se da? ¿Sí? Porque tiene que haber una reducción, o sea, hay un déficit de los factores de coagulación en general. Y a eso se denomina hemofilia. En las enfermedades hemorrágicas, porque hay trastornos de estos factores de coagulación, la hemofilia se clasifica en 3. Es decir, tenemos una hemofilia tipo A, una tipo B y una tipo C. Y cada una de ellas va a estar determinada porque hay un déficit en un factor específico. ¿Ok? Por ejemplo, la hemofilia A se debe porque hay un déficit en el factor 8. La hemofilia B se debe a que hay un déficit del factor 9. Y la hemofilia C se debe a que hay déficit o falta del factor 11. Muy bien. Ahora, ¿qué es la hemofilia? Estamos citando esta enfermedad. Ahora vamos a aprender qué es la hemofilia o recordar para algunos, ¿no? La hemofilia se define como una enfermedad recesiva que está ligada al sexo. Entonces, aquí les pongo en un esquemita en facilito para que entiendan, ¿ya? Si el padre tiene o presenta hemofilia y la madre no está afectada, es decir, solo el padre tiene hemofilia, la madre no tiene hemofilia, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? Ninguno de sus hijitos, ninguno de los hijos va a ser hemofílicos. Pero las mujeres, ¿sí? Las mujeres, las hijas, sí van a ser portadoras de hemofilia. Ahora, sigamos con este ejemplo. Si la madre, en este caso, es portadora, pero el padre no, o sea, el padre no está afectado, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces, en este caso, el 50% de los hijos, es decir, la mitad de los hijos, van a ser hemofílicos. Y el 50% de las hijas van a ser portadoras de hemofilia. Por eso se dice que la hemofilia es una enfermedad recesiva, ¿sí? Y que está ligada al sexo, o sea, está ligada en que tú seas varón o está ligado a que tú seas mujer. Muy bien, entonces, la hemofilia. La hemofilia presenta una serie de hechos clínicos relevantes, ¿no? Como que el paciente, por ejemplo, tiene hemartrosis, tiene hematomas muy profundos, es un paciente que genera mucha hemorragia quirúrgica, ¿sí? El momento de someterse a una operación. Es un paciente que presenta alveolorragia, epistaxis, equimosis, hematuria. En el peor de los casos puede llegar a generar, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, mucha hemorragia a nivel de los frenillos, hemorragia digestiva. O sea, si se dan cuenta, muchos procesos de hemorragia por esta condición que es recesiva y que está ligada al sexo, ¿no? Ok, vamos a la cuarta clasificación, porque lo que estamos haciendo es detallar la clasificación que habíamos puesto al inicio de nuestra clase, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar lo que es la trombosis. La trombosis es una solidificación intravascular de la sangre. ¿Qué es trombo? Por definición, ¿cómo entendemos trombo? Trombo es una masa de sangre coagulada que se forma precisamente en el interior de los vasos. Entonces, repetimos, ¿cuál es la definición? Es una masa de sangre coagulada, la misma que se forma precisamente dentro de los vasos. Así vamos a definir trombosis. Ahora, vamos a revisar lo que se llama la triada de Virchow, ¿sí?
En la teoría de Virchow hay 3 factores altamente predisponentes que tienen que estar en un mismo tiempo y en un mismo espacio. ¿Para qué? Para que den lugar a que se forme un trombo. ¿Cuáles son estos 3 factores? Entonces, para que se genere una trombosis, tiene que haber estos 3 elementos. Primero, tiene que haber una lesión endotelial. Tiene que haber un daño en el endotelio. Segundo, ese daño del endotelio estamos entendiendo que va a hacer que se genere un flujo sanguíneo alterado, un flujo sanguíneo anormal. Y finalmente, el tercer factor que tiene que estar vinculado es la hipercoagulabilidad. Entonces, por eso se llama triada. Estos 3 factores sí o sí van a predisponer a que se forme un trombo.